especialista, Daniel Arroyo. Buenos días, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, también titular hoy de la Red de Protección, ¿no? Exactamente. Bueno, 9,3% la desocupación según los nuevos datos del INDEC. Este es el número frío, el porcentaje frío. ¿Qué es lo que le preocupa de esto? Lo primero es que acá hay un parate de la actividad económica. Se paró la construcción, el textil, el comercio y la metalmecánica. El 9,3 significa que hay gente que perdió empleo, personas que estaban trabajando y se quedaron sin empleo en estos últimos meses. A este dato hay que agregarle un segundo, que es el más de 11% de subempleo, de gente que trabaja menos horas de la que quisiera. El que tenía horas extras y se pararon, o la fábrica que trabajaban 8 horas y trabajan 6, o el que hace changas, que tenía changas 5 veces por semana y hoy tiene 3. Es decir, no solo el problema de gente que se quedó sin trabajo, sino que gente que trabaja menos de lo que quisiera, está subempleada. Y en tercer lugar, que el problema está en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Córdoba, en los grandes centros urbanos, donde el parate de la construcción y el textil hace que mucha gente esté complicada. Lo objetivo es que empeoró la situación social. El tema changas, usted señala el tema changas, es una palabra que escuchamos que se repite mucho. Aquellos incluso que tienen planes sociales dicen, bueno, vivimos de la changa, porque con la changa llegamos apenas a 6.000 pesos, 7.000 pesos por mes, el límite de la indigencia prácticamente. ¿El tema changas es tan importante para, sobre todo en sectores de los grandes centros urbanos? Es 1 de cada 3 trabajadores. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social, además pinta una casa, arregla algo. El que es remisero, además hace otra cosita, una changuita del fin de semana. Cuando se para la construcción y el textil, aumenta la pobreza. Lo que ha pasado acá es que se ha parado la actividad económica y eso lo que genera es párate de las changas. Si uno va a un barrio hoy del conurbano bonaerense, va a haber gente en la puerta de la casa sin nada que hacer. Quiere decir que no hay changas. Si va al almacén de ese barrio, va a haber la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, lo que quiere decir que no hay plata. Es evidente que hay un problema serio. Hay más gente en los comedores comunitarios y para mí el dato más grave de todos los que se puedan dar es que por primera vez en muchos años bajó el consumo de leche. El consumo de leche en sachet bajó por primera vez en muchos años. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos, las madres grandes, las madres chicas, las madres pobres, las madres ricas, todas saben que tienen que darle leche. Si baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata. Claro, en su experiencia sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo social, con los sectores más vulnerables, datos como este, que es muy interesante lo que señala de la leche, como un dato que quizá no se tiene en cuenta, que es al margen de esto, pero que marca. ¿Qué otros datos, así, otros hechos de la realidad puntuales, marcan ustedes que estamos en una situación compleja? Lo primero y para mí muy determinante es que de la cantidad de empleos que se perdieron, casi la mitad es la construcción. La construcción es lo que derrama en la Argentina. Si hay 40.000 personas que se quedaron sin trabajo formal en la construcción, el peón de albañil, que es el que lleva los baldes, que trabaja en negro, se quedó sin trabajo. Lo primero es eso, que el parate de la construcción aumenta la pobreza. Lo segundo es que a mí me parece que el gobierno está mal orientado. El gobierno confía mucho en las inversiones externas. Dice, bueno, después del ajuste vienen inversiones, las inversiones derraman sobre el empleo. No va a pasar eso, porque en el mejor de los casos va a conseguir inversiones para minería, para soja, para el sector financiero, y el trabajo no está ahí, el trabajo está en la metalmecánica, en el comercio, en la construcción. Si el Estado no mueve las cadenas de producción, no va a haber trabajo en la Argentina. Me parece que no solo hay un problema de desempleo, un problema de falta de trabajo y de pobreza, sino que la orientación, creo yo, no es la correcta. Obra pública es una expectativa que tiene el gobierno para justamente mover ese sector. Sí, obra pública es un punto clave. Ahí hay que diferenciar. Hay argentinos que viven en el siglo XXI, argentinos que viven en el siglo XX y argentinos que viven en el siglo XIX. Si uno hace 2.800 kilómetros de ruta, es bueno para la Argentina, va a integrar a la Argentina, pero no va a conseguir un laburo un pibe que no tiene secundaria completa. Hay que hacer obra pública en gran escala, pero hay que hacer mucha obra pública de pico y pala, hay que hacer mucha obra pública de cordón cuneta, de veredas, de núcleos húmedos, de obras de saneamiento. Si no hay pequeña obra de infraestructura, no va a cambiar la situación del trabajo. Hay que combinar ambas. A mí me parece muchas veces que el gobierno ve muy claro la Argentina del siglo XXI, en qué podemos ser competitivos, en qué podemos competir con el mundo, pero no el resto, y el resto es la mayoría de los que viven acá. ¿Y en qué parte se equivoca? ¿En qué parte cree usted que el diagnóstico, porque el gobierno, si uno escucha, dice, a ver, estamos sincerando los números, estos son los números reales, no los que existían antes con el INDEC de Moreno, y lo que estamos viendo es que este es el pico, que tiende a bajar. Por el lado de los sectores sindicales dicen, no, nosotros creemos que esto está aumentando. ¿Cuál es su visión? Mi visión es que no hay nadie que esté demandando empleo, no hay sector, esto no es sectorial, no es que hay 3 sectores que andan mal y 2 que están empezando a generar empleo. No hay ningún sector que se esté expandiendo hasta ahora o esté generando empleo.
Con lo cual, si no cambia la política económica, va a ser raro que cambie la tendencia. Yo diría, el gobierno tomó una situación crítica de verdad, tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, los últimos 4 años del kirchnerismo fueron muy mal. A ese enfermo con 39 grados de temperatura le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados. O sea, paró la actividad económica. Creo que lo que no interpreta bien el gobierno es el mercado informal de trabajo. Al gasista, al plomero, al carpintero, al que tiene trabajo en negro. Ese sector no aparece en un Excel, no aparece en ningún cuadro, porque tiene que ver con la vida informal de los grandes centros urbanos, pero es el que hace y mueve la economía cotidiana en los barrios. Ese sector se para cuando se para la construcción. Cuando ese sector tiene, lo que le pasa a los sectores informales, todo le sale más caro por la inflación, le entra menos plata por changa y entonces se endeudan. Toman crédito al 150 o al 200% anual en el prestamista del barrio. Lo que creo que no se está viendo es que acá hay un sobreendeudamiento, un montón de gente pidiendo plata, no llegando a fin de mes, que en algún momento se va a hacer una bola muy difícil. Y esto es, ¿a partir de qué punto uno puede hablar del peligro de conflicto social? Hoy hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay conflicto, hay tensión, hay lío en la calle, pero más que nada la gente revienta para adentro. Implosión social quiere decir que el que no tiene laburo llega, se pelea con la mujer, con el hijo, el que no le encuentra la vuelta a la vida anda complicado. En cualquier barrio uno va a ver más tensión y más conflicto porque no hay